Zaragoza, a lo largo de los 2300 años desde la Saldúa ibérica, ha sido un lugar estratégico con el Ebro como tránsito de mercancías, una lonja para intercambiar productos agrícolas y ganaderos con moneda propia. La llegada y el asentamiento del ejército romano 14 años antes de Cristo fue consecuencia de la positiva relación existente entre Roma y la población sedetana. Los productos de la huerta del Valle del Ebro, los cereales, los vinos y aceites locales, la metalurgia, los tejidos, la cerámica, el ganado, la caza y las aves de corral eran lo más común. La dominación visigoda no pudo restituir el esplendor comercial de César Augusta, que repuntó con la ocupación musulmana que tuvo lugar en el año 714. La confluencia de los ríos Huerva, Gállego y Ebro permitieron la generación de excedentes agropecuarios y el curtido de las pieles. En 1118 Zaragoza fue reconquistada por Alfonso I el Batallador y además de los productos ya comentados, también se vendía pescado fresco, carne y salazones. En 1548 Zaragoza tenía 25.000 habitantes y su mercado era muy activo, pero la Guerra de la Independencia destruyó casi totalmente la ciudad, que perdió más de 40.000 personas. Zaragoza llegó a los 100.000 habitantes a comienzos del siglo XX, con un comercio estable y con 200.000 vecinos durante la Segunda República, pero llegó la Guerra Civil. Mejoró la situación en los 70 y en los 80, donde se llegó al 500.000 de vecinos, pero las crisis económicas, políticas y la pandemia han llevado a una situación preocupante a la pequeña y mediana empresa zaragozana. Todo esto viene a colación precisamente del invitado que tenemos hoy, para que nos hable en el pulso de la actualidad Vicente Gracia Forcén, que es graduado social, licenciado en Derecho y abogado en ejercicio, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, secretario general de la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia desde 2001. Es también secretario general de la Confederación de Empresarios de Comercio de Aragón, miembro del Comité de Apoyo a la Secretaría General de la Confederación Española de Comercio desde 2001, además de formar parte del Observatorio del Comercio de Aragón. Sin olvidar su devoción por la Semana Santa. Fue uno de los fundadores y hermano mayor de la Cofradía de la Exaltación de la Santa Cruz y escribió el libro La Forja de un Ideal sobre las emociones y la intensidad de la cofradía a los 25 años de su fundación. Y no nos olvidemos de que es un gran aficionado al golf y perfecto conocedor de la peñaza desde hace muchos años. Ángel Turlán, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Yo, además de que es un gran compañero, puedo contar una anécdota que él creo que recordará. Y es que cuando se produjo la pandemia, los que nos llegábamos al mundo laboral estábamos en shock total. Y fue con él con el que yo mantenía casi todos los días información, él más a mí que yo a él, porque él estaba muy bien informado y allí nos transmitíamos nuestras enormes preocupaciones. ¿Te acuerdas? Que teníamos dudas de si íbamos a ir servicios esenciales, las asesorías. Sí. Y luego nos cayó la que nos cayó, que tuvimos que hacer prácticamente no sé cuántos seres. Y la verdad que Vicente, no había día que nos llamaba que inmediatamente me contaba: mira, Ángel, a las 3:30 de la mañana o a las 4 ha salido este decreto, que hay que aplicarlo mañana. Recuerdo perfectamente. Ya entonces le dije que le compensaría con un vermú, cosa que todavía no le he pagado, a pesar de que se lo he dicho varias veces. Sí, ¿Sí, Vicente? Efectivamente, Ángel, sí. La verdad que fue un momento muy complicado, el de la pandemia, para toda la nación y concretamente pues para los grados sociales y todos los que se dedican al mundo sociolaboral, y donde les tuvimos que dar servicio desde casa a los miles y miles de empresarios que asesoramos entre todos, ¿no? Y que por lo tanto realmente yo creo que eso, la tensión que sufrieron nuestras plantillas, lógicamente fue tremenda, pero ahí se demostró solamente la profesionalidad
y la vocación de servicio que siempre han tenido los grados sociales hacia sus clientes. Luego hablaremos de la pandemia, de la falta de organización a nivel estatal, de cómo prácticamente fuimos a la deriva durante varios meses, pero quiero que me hable de ECOS, esa Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y provincia, que comenzó en 1977, pero que desde 2001 está precisamente avalada por usted y por su equipo. Pues sí, realmente la ley del año 77, nosotros realmente venimos de la reforma política. Ahora que se habla tanto de la reforma política, pues una de las cuestiones fue la disolución de lo que era el sindicato vertical y se separan lo que son las secciones económicas, la de los empresarios por un lado y la parte social, la sindical. Y de ahí nace precisamente ese diálogo social que había dentro del sindicato vertical, es lo que hacemos habitualmente con la negociación de los convenios colectivos. Yo negocio todos los convenios colectivos desde hace casi 30 años de la provincia de Zaragoza, que se aplican a los diferentes subsectores y tenemos una magnífica relación. Por cierto, hay que decir que de lo que mejor funciona en España es precisamente el diálogo social que nos permite esa paz social, que es muy beneficiosa para la sociedad y también para las empresas y trabajadores. Y, como decía, pues venimos de cuando se disuelve, se funda la Asociación de Textil y Calzado en el año 77, la ley es de abril, se fundan esas dos asociaciones y se fusionan en septiembre, el 26 de septiembre del año 1977, nace nuestra federación. Y desde entonces, pues hasta aquí. Ustedes, mucho más jóvenes, no pensaban lo que se les iba a venir encima, hasta el 2025, del que iremos hablando poco a poco. Yo creo que el problema del comercio de cercanía es curioso que en Aragón, en Zaragoza, ha decrecido muchísimo. Yo no sé si es porque las grandes áreas se están comiendo o internet, y yo siempre cuento una historia, es la siguiente. Yo voy mucho a Madrid, como tú me imagino. Oye, pues que no veo locales vacíos, ni se alquila. No lo veo. Pero ya no por los barrios Salamanca, sino en barrios, estas radios, como son muy cotilla, voy fijándome. Es decir, hay gran comercio de cercanía en Madrid. Sí, sí, sí. En Zaragoza, de aquí, de estos distritos, a tu despacho, ¿cuántos locales hay vacíos? Pues nosotros hicimos un estudio hace ya en el año 2015, había más de 2.000 locales vacíos en los 111 principales ejes comerciales de la ciudad. Zaragoza tiene 948 calles en las cuales al menos hay un comercio. Los hemos estudiado y los tenemos catalogados, los locales vacíos, y si tuviéramos que entrar cuáles son las causas en Zaragoza. Por cierto, Paco, que te felicito por la introducción que has hecho, pero también te digo, ya desde Saldúa aquí había comercio, y aquí, después de 2000 y pico años, en la bimilenaria inmortal, va a seguir habiendo comercio, eso indudablemente. Entonces, como decía, ¿cuáles han sido las causas principales? La primera causa fue el tema, es decir, de favorecer, desde que se crea la Comunidad Autónoma de Aragón, un modelo comercial donde primero viene el modelo francés, y si os dais cuenta, el modelo francés, y vais a Francia, el comercio solo está en el centro de las ciudades, y ahí se ponían en los enlaces de carreteras, ya en una zona periurbana, se ponían el modelo francés. Ese modelo francés, que viene a finales de los años 90, queda superado, y nos viene el modelo americano, donde ya viene el modelo de centro de comercio y de ocio, que han sido la segunda generación, digamos, de gran superficie. Eso ha hecho que Zaragoza sea la primera ciudad de España en gran superficie por habitante, de gran comercio por habitante. Si eso viene, a pesar de que nosotros el año 96 compareció nuestro presidente en las Cortes de Aragón, don Gabriel Morales, se consiguió una moratoria comercial para que no se implantaran grandes superficies, posteriormente se tuvo que levantar, y ya una vez que se levantó, que abres la tajadera, pues lógicamente lo que ha habido ha sido incluso un exceso de capacidad del modelo de gran superficie en Zaragoza para lo que es asumir el gasto comercializable de la ciudad. El gasto comercializable es simple y llanamente la capacidad de gasto que tenemos los residentes en Zaragoza. Eso ha supuesto un desequilibrio del grande sobre el mediano y el pequeño, y eso
A eso le sumamos la crisis del 2008, que aquí realmente, si recordáis, como estaba la Posexpo, pues realmente la mayor incidencia fue a partir del 11 al 15. Exacto. Y luego posteriormente le sumamos la pandemia, que eso ha supuesto la aceleración de un nuevo modelo de comercialización, que son las grandes plataformas digitales. O sea, realmente la pandemia lo que ha favorecido ha sido la eclosión de esa otra forma de comercio, y lo que nos ha llevado aquí, lógicamente, ha cambiado los hábitos de consumo y ha supuesto que entre el año 2009 y el año 2020-21, Zaragoza perdió el 33% de los 9.000 comercios que teníamos, apenas ahora estamos en 6.000. Esto es tremendo, porque entre las grandes superficies, que lógicamente, y es cierto, Zaragoza tiene demasiadas grandes superficies en comparación a otras capitales de la misma o mayor población, teniendo en cuenta lo de la pandemia y fundamentalmente la utilización de las redes para poder comprar, está que Zaragoza ha sido una ciudad de comerciantes, una ciudad de tenderos, llegaban a decir, y que incluso de padres a hijos iban pasando los negocios. Luego llegaron también las franquicias. Entonces, realmente estamos viendo que Zaragoza, como decía Ángel anteriormente, tiene muchos locales cerrados. Si a esto añadimos que los locales están cada vez más caros, esto hace prácticamente imposible que una pequeña o mediana empresa pueda seguir ofreciendo a un precio asequible para los ciudadanos productos que, echando una llamada telefónica o bien completando algunos datos en el correo electrónico, puede conseguir más fácilmente y se lo llevan a casa. Claro, efectivamente. A ver, nosotros lo que, vuelvo a tu introducción, ¿por qué sobrevive el comercio? Porque el comercio toma decisiones inmediatas y eso ha permitido siempre amoldarnos a los cambios. Comercio de Zaragoza, aquí hemos visto pues a los napoleónicos cuando nos destrozaron la ciudad, hemos pasado guerras, pandemias, y el comercio siempre ha seguido para adelante. ¿Cuál es la cuestión? Y es más, recordemos que de la Corona de Aragón, la única lonja de interior es la lonja de Zaragoza, que era donde estaban no los comerciantes, que eran los minoristas, sino lo que eran los mercaderes. Entonces, mercaderes y comerciantes, y esos eran los que vendían, digamos, al mayor. Entonces, quiero decir que la tradición comercial de Zaragoza es que es bimilenaria. Entonces, muchas veces nos hacen comparativas. Tú hablas de Madrid, pues Madrid tiene apenas 500 años, sí, prácticamente, es decir, desde que llevó Felipe II la capitalidad allí. Y claro, aquí siempre, desde Zaragoza y en Aragón, y yo creo que eso es algo que nos lo tenemos que hacer mirar, siempre miramos hacia afuera. Nosotros siempre decimos que cuando tú tienes una ciudad como Zaragoza, que es maravillosa, con sus 3 ríos, más el Canal 4, que aquí se han hecho muchísimas cosas y tenemos una tradición y una historia que no tenemos nada que envidiar, pero porque es la nuestra, nosotros siempre decimos que hay que estudiar bien y los modelos que tenemos que aplicar aquí son los nuestros propios. Esto de estar copiando todo el día a lo mejor es lo más fácil. Los políticos, por desgracia, que desconocen muchísimas cuestiones, lo que hacen lo más fácil es copiar. Es que esto es un modelo canadiense, esto es un modelo de Madrid. Mire, aquí yo creo que en Aragón, en la capital del Reino de Aragón, desde 1118, y el Reino de Aragón, que nos quedan 9 años para cumplir el milenio, ahora en el 2034 vamos a cumplir 1000 años de Reino de Aragón. Yo creo que deberíamos de, lo que decimos siempre desde nuestra federación, pensemos, analicemos lo nuestro y hagamos lo que tengamos que hacer dentro de lo que es interesante para Aragón. No, en materia de comercio, no solamente perjudican, sino que no favorecen. Es decir, el comercio está maltratado por la fiscalidad, sin duda. Pero es que además, Vicente, ¿tú también trabajas 37 horas y media a la semana? Hombre, afortunadamente, yo como vosotros nos educaron afortunadamente en el trabajo. El comerciante le dedica todas las horas del mundo mundial. Yo tengo una teoría, como asesor laboral. No creo que, y lo siento muchísimo, y que no se me entienda mal, sea un beneficio social trabajar 1 hora o 2 menos a la semana. Para mí es mucho más beneficio social cobrar 300 euros más. Para mí, puedo estar equivocado. Es decir, el problema de España es la estructura salarial, que es baja. Claro. Entonces, que sea una mejora
social, hombre, a lo mejor un ingeniero que está en la mina, es posible que una hora menos le pueda hacer... Pero ellos tienen un tratamiento distinto, como es lógico. Pero entonces... una dependiente, y con todo mi cariño, su mejora social sea hacer una hora menos a la semana, yo no lo comparto. Yo creo que eso genera un coste, y por otro lado, claro, eso no es verdad de que beneficia a la economía. Vamos a ver, el empresario, si el coste de laboral se le incrementa el 2%, lo incrementa en el producto. Lógico. Quien sale perjudicado es el consumidor, que es el propio trabajador, que el producto lo compra el 2% más caro. Sí, sí. Pues eso es de la economía, esto es así. O sea, no solamente no ayudan al comercio, sino que lo estrangulan. Pero, mi opinión, No, pero yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero y cuando hablamos de Madrid ya nos gustaría parecernos a la fiscalidad de la Comunidad Autónoma de Madrid, porque aquí recuerdo que aquí tenemos un recargo sobre el tramo autonómico del IRPF que afecta directamente a todos los autónomos de la Comunidad Autónoma de Aragón y a todos los trabajadores. ¿Eso qué significa? Cuando dices que Madrid va como un tiro, por eso las comparativas, tiene mucha más renta disponible un residente en Madrid para consumir, si lo desea, que un aragonés, porque la fiscalidad es totalmente diferente. Por otra parte, y esto lo conocemos los tres perfectamente, la evolución de los costes laborales y de seguridad social es que casi son inasumibles ya por parte... Hablo de los autónomos y hablo de la seguridad social de los autónomos y de los trabajadores por cuenta ajena, lógicamente, que ya sabes que hay una parte importante que paga la empresa y que lógicamente la ingresamos. Esto nos está poniendo en una situación frente a esas plataformas, grandes plataformas a las cuales se les pone la alfombra roja, tributan no sabemos dónde, y donde realmente, es decir, nosotros no nos deslocalizamos. El comerciante esté en Zaragoza, en Calatayud, en el último pueblo de los 732 municipios de Aragón, tributa aquí, genera empleo aquí, crea riqueza aquí, y esto no se lo lleva fuera. Y además nosotros atendemos la demanda interna y además en cercanía y proximidad para atender a quién, al ciudadano que viene, y además de una forma diferente. Como decía María Moliner, la acepción de comercio es poner en relación a las personas. Eso solo hace el modelo de comercio. Los grandes se llama gran distribución. ¿Grandes empresas de qué? De distribución. Nosotros somos el comercio, y luego el comercio electrónico son plataformas que lógicamente a mí me cuesta mucho entender que para que te lleven un paquete de folios un señor a tu casa porque hagas clic, lo van a tener que llevar de una forma o de otra. Creo que no todo el transporte es eléctrico y tal y cual, y eso también, de cara a lo que se llama ahora la sostenibilidad, es bastante dudoso. Hay una cosa para poner algún punto positivo también. Sabemos que cada 25 años, que cada ciclo, hay un cambio positivo, de vuelta un poquito al pasado, ¿no? Yo he estado observando, bueno, como todos, nuevas tiendas y nuevos establecimientos como los que había antes, ¿no? Donde entrabas a comprar y podías ver todo aquello que tenías, ultramarinos, es decir, como se llamaba anteriormente, que hay un trato muy cercano con la persona que está comprando, y que además pues ese trato hace que los vecinos y los amigos de esas personas que van acudan por recomendación. ¿Por qué? Porque hay un buen servicio, porque el precio es asequible y porque al fin y al cabo sales contento por la forma que tiene hasta el establecimiento, ¿no? Y esto yo creo que tendría que volver a hacerse incluso con más profundidad. Sí, pero es que además, fíjate, conocen tus gustos. Yo, por ejemplo, los tenemos el remedio de carniceros, el de pescaderos, los panaderos, y saben perfectamente. Ahora tú plantéate como consumidor que tengas que coger el coche para irte a comprar el pan o para irte a comprar lo que llamamos cotidiano, que es la alimentación que se compra prácticamente todos los días. Estas políticas que se han llevado, si le sumamos la política urbanística de los planes generales de ordenación urbana, Zaragoza ha tenido siempre algo que hemos llamado continuidad comercial. ¿Qué ocurre? En las zonas de expansión en Zaragoza, si os dais cuenta, se hacen las viviendas sin bajo comercial. Y entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ha constreñido la libertad de empresa del pequeño empresario
para poder ubicarse, es decir, yo que vengo de familia, mis dos familias han sido comerciantes durante generaciones, y a lo mejor uno tenía a mi abuelo Emiliano en la calle Cerdán, tenía almacenes Forcén, mi abuelo Vicente almacenes San Jaime en la calle San Gil Don Jaime, y luego ellos ampliaban pues a Delicias, a Las Fuentes, etc. Es decir, el comercio se instalaba y desde el punto de vista empresarial conforme crecía la ciudad. Esto, desde el nuevo urbanismo, el nuevo diseño de la ciudad, impide totalmente que nuestro modelo podamos ir de cercanía y proximidad al ciudadano para evitar desplazamientos. ¿Qué ha generado este modelo? Pues este modelo que han hecho ha sido agrupar las pastillas de terciario en uno único, y ahí nace el centro comercial. Y el centro comercial lo que genera, que es un espacio privado muy respetable, para el que quiera ir que vaya, pero genera tiempos, desplazamientos y una serie de cuestiones que nosotros realmente favorecemos de evitar esos desplazamientos, ese tiempo, y por lo tanto siempre decimos, el comercio es ciudad, y nosotros lo que estamos apostando lógicamente en una ciudad bimilenaria es que el comercio, te voy a poner un ejemplo, ¿qué está pasando en Zaragoza? En el Paseo Independencia es lo que se llama una calle de muerte de éxito, es la uniformización desde el punto de vista global de las principales ciudades, da igual que estés en la calle Serrano, que en la calle Uría de Oviedo o que estés en el Paseo Independencia. Ahí están las grandes cadenas de carácter multinacional, etcétera, etcétera, y los pequeños, en la línea que tú decías, tenemos que ir a las calles adyacentes porque no se pueden pagar los alquileres que lógicamente se pagan en estas calles de muerte de éxito. Pues nosotros lo que estamos potenciando son esos ejes precisamente comerciales donde pueden estar nuestros asociados para que paseen y para que la gente disfrute de ese comercio de cercanía. Y sin utilizar el automóvil. Efectivamente. Que además es mucho mejor para todos, porque tú vas a un establecimiento que tienes a 10 metros de casa, a 100 metros de casa, o si te interesa mucho, puedes coger el autobús o el tranvía y acudir en muy poco tiempo para comprarlo, porque te ha gustado ese establecimiento cuando tú estuviste por lo que fuera por ahí. Y entonces creo que el tratamiento y la capacidad de oferta, no solo del producto, que es cercano, sino de la forma en la que tienes que vender, es absolutamente fundamental. Y eso ojalá que fuera desarrollándose. Pero claro, tenemos Hacienda, tenemos los impuestos, tenemos absolutamente todo, y al final coges el coche, te vas a un centro comercial y cargas para y la legislación laboral, que es fina. Bueno, fíjate, ayer me hizo gracia lo que hablaba Paco de la calidad. En la calle Heroísmo hay una panadería. Sí, sí. Pero pues sí que si vas allí, siempre hay fila. Sí, sí, claro. Es una panadería pequeñita, entonces me llama la atención, cuando paso por ahí caminando, fila. Sí, sí. Creo que también hay otra en el Paseo Teruel, en la Villa del Gorral, que también fila. Es decir, que también yo creo que yo me acuerdo que cuando estuvo Carlos Forcén, sí que le hice una pequeña crítica, porque en la época navideña en Madrid los comercios los decoran y ves allí los portales. Aquí no. O sea, yo no sé si la parte estética del comercio zaragozano es adecuada. Lo digo como, a lo mejor porque tampoco se puede o se deja de poder, pero yo creo que hay en la parte atractiva, no sé, Hombre, claro, no vamos a poner las tiendas de joyas de Serrano. Hombre, las primeras marcas internacionales de lujo, hubo una marca aquí que tuvo que cerrar las dos tiendas y Zaragoza tiene ni una. Como mucho te puedes encontrar algún córner en un gran almacén que no voy a citar, pero realmente Zaragoza, es decir, lo que son las tiendas de lujo y tal, no tiene, es decir, ha perdido también. No hablemos también lo que ha ocurrido en el sector del equipamiento personal, donde, y conocíamos a grandes desastres y tal, la parte de los hombres cada vez más difícil vestirte en Zaragoza, porque salvo honrosas excepciones y que todos conocemos, los hombres aquí no tienen mucha alternativa para poderse vestir. Afortunadamente las mujeres sí, pero los hombres no. Entonces todo eso se ha perdido también. Es decir, estamos hablando de que es una ciudad que para nosotros es decir, lo que ha venido de competencia en este sentido,
no ha venido a aportar gran cosa porque son grandes cadenas. Esa uniformización, nosotros estamos en contra de la uniformización, no estamos a favor de la libertad de elección y por lo tanto, claro, cuando tú entras en un gran comercio de 2.000 metros, hombre, pues fenomenal, en fin, y ellos hacen su labor. Pero tú entras en esa pequeña tienda donde es un producto, te tocan un producto muy especializado. La tienda es un proyecto personal único en el mundo, y voy a citar un ejemplo, Fantova solo hay uno en el mundo. Indudablemente. Quiero decir, es un ejemplo, lleva desde 1856, o las bodegas Almao, que son de 1870, o Montal, que también está en tu asociación, ¿no? También tenemos hostelería, en fin, porque es comercio y servicios también, pero quiero decir, el valor de las ciudades a futuro no va a ser el que ya lo tienen todo. Es decir, la principal calle de muerte de éxito, ya están allí las grandes cadenas, nacionales e internacionales, pero que da igual que estéis en una ciudad que en otra. El atractivo comercial de la ciudad va a ser cuantos más pequeños proyectos comerciales únicos e individuales, tanto en la forma de lo que es el comercio, el establecimiento, como en la forma de atender y el producto que tenga de especialización, eso es lo que va a dar riqueza comercial a las ciudades. Pero yo le pregunto también, porque es importante, Ecos, ¿qué relación tiene con el Ayuntamiento de Zaragoza? Que es absolutamente fundamental. También el Gobierno de Aragón, pero creo que para la ciudad es mucho más importante el Ayuntamiento. ¿No es consciente el Ayuntamiento, no ahora, sino de los últimos años, que Zaragoza necesita precisamente eso, personalidad, que cuando la gente venga no solo a las fiestas del Pilar, sino a conocer Zaragoza, lo primero que conocen es el Pilar, tenga la posibilidad de conocer también esa pequeña, mediana empresa, esa tienda, que además en la calle Alfonso pasa lo mismo que en Independencia. No hay absolutamente hay nada. franquicias. En el caso de la calle Alfonso, le viene precisamente... uno de los grandes comercios se iba de la calle y se pasaba a la pareja, no recuerdo, bajando a la derecha. Claro, ¿cuál es la cuestión? Porque la calle Alfonso le llegó una peatonalización 25 años tarde. 2. La calle Alfonso al final, si recordáis, cuando podíamos pasar, nosotros siempre nunca nos gustan las peatonalizaciones duras. Por eso siempre nos hemos opuesto a la peatonalización de la calle Don Jaime. Lo tenemos más que demostrado que una vía donde conviva el transporte público, se pueda pasear, etcétera, aparte de ser mucho más segura, la pujanza comercial, tiene más pujanza comercial en este momento la calle Don Jaime que la calle Alfonso. Claro. Y 2, la calle Alfonso, cuando se peatonaliza, lleva a un sitio, que es el emblema de Zaragoza, que es el Pilar. Nuestros padres, nuestros abuelos bajaban a ver a la Virgen del Pilar todos los días prácticamente en aquella Zaragoza de la primera mitad del siglo XX. Eso ya no se produce, ¿vale? Entonces, ahí ha quedado un poco, y luego no olvidemos, crear la ciudad de la justicia, llevarse los juzgados, claro, llevarse el nuevo ayuntamiento, que también se han trasladado muchísimos funcionarios a Vía Hispanidad, todo se ha tenido, es decir, se ha vaciado un poco de actividad lo que era el corazón, digamos, de lo que era César Augusta, y realmente la calle Alfonso lo ha sufrido. La calle está muy bonita, hay que reconocerlo, nos quedan comercios más que centenarios allí, cito Bellostas, que por ejemplo este año cumple 150 años, es decir, y tenemos otros que perviven y siguen allí, pero realmente esas políticas municipales, por contestarte a lo que me decías, Paco, yo te puedo decir que en los últimos 30 años, pues yo creo que en esta última fase, estamos mejorando bastante. ¿Por qué? Pues porque Zaragoza, si recordáis, cuando entró el gobierno de Zaragoza en Común, hubo un parón total en la ciudad, no se renovaban calles, y ya cuando entró el nuevo gobierno de Azcón y ahora con Chueca, es verdad que se están arreglando muchas calles que son necesarias porque realmente estaban absolutamente obsoletas y había que mejorarlas. A eso tengo que decir que por parte del ayuntamiento, después de 30 años, hemos conseguido que las obras que hace el ayuntamiento, abre una línea de ayudas por primera vez
y primera ciudad de España que ocurre, donde tú presentas la comparativa del trimestre del año anterior, antes de obras, con el que tienes, bueno, te dan a lo mejor 400 euros o 1.200 euros, dirán, a unos les parecerá mucho o no, pero para pagar, aunque sea los autónomos del mes, algo tiene. Es decir, siempre, seguramente habrá gente que dirá, oiga, es que son 400 euros, es poco. Oiga, es que antes no había nada. Aparte de lo del IBI siempre ha existido, en fin. Entonces, hemos conseguido trasladarle al ayuntamiento que cuando él actúa en la calle, los que estamos a pie de calle, que formamos parte de la ciudad, y son la luz y que da luz a las calles cuando no hay calles, los ojos para la seguridad, que también lo aportamos, pues hayan tenido esta deferencia. Y luego también, bueno, pues hay una serie de programas, como es el de Volveremos, que nació con la pandemia, que eso lo que persigue es mantener, ayudar a mantener, es decir, el flujo de consumo en el comercio de proximidad, porque en este caso las grandes superficies están excluidas. Está pensado más para eso. ¿Qué significa eso? Pues que el ayuntamiento se ha dado cuenta que lo que ha pasado en Zaragoza con el comercio ha sido un desastre absoluto por todas las circunstancias, y ahora, claro, cuando tú has perdido 3.000 y pico establecimientos comerciales, tienes 2.000 locales vacíos, esa política es correcta por parte del ayuntamiento, pues para por lo menos ayudar a mantener ese tejido comercial de la ciudad. Hay una cosa que hemos comentado al principio, que es la pandemia. Nadie esperaba nada por el estilo. Hace 40 años hubo una especie de cólera, si nos acordamos y tal, pero realmente no fue tan importante como ha sido la pandemia, y sobre todo la mala forma de afrontar esa pandemia, ¿no? O sea, todo el mundo en casa, cuando resulta que lo mejor es estar en los parques con las mascarillas, pero estar en los parques, y luego no crear también ese sentimiento y esa sensación de necesidad de comprar a distancia, porque si estás todo el rato en casa, tienes algo que hacer. Y también el paso a los trabajos directamente desde el domicilio, que evidentemente perjudican al trabajador porque no sale, no establece relación con los diferentes compañeros y no tiene la posibilidad de hacer incluso hasta menos horas porque está todo el rato encima, ¿no? Creo que se planteó muy mal lo de la pandemia, y que no solo Zaragoza, sino toda España ha sido precisamente objeto de falta de cuidado y sobre todo de falta de soluciones a lo más importante, que es el comercio cercano, cuando te obligan a estar varios meses sin salir de casa. Sí, ahí yo bueno, yo hablaba mucho con mis abuelas, que una nació el año 1902 y la otra en 1904, y yo les preguntaba por la famosa gripe española. Sí. El comercio abierto, se tomaron una serie de medidas. El Madrid estuvo abierto en la pandemia. No, hablo en el año 1914, que es cuando viene la epidemia de gripe. ¿Cómo se abordó aquello? El comercio seguía, la gente llevaba mascarillas, pero, es decir, desde luego, creo que esta otra pandemia, teniendo muchos más medios, desde luego, por quien sea, se ha abordado de una forma, digamos, que te hace pensar. Yo no, bueno, más que pensar, hay datos y que se ha favorecido, por eso mismo te digo que la pandemia que ha favorecido ha sido el comercio electrónico. Por otra parte, Paco, decirte que el comercio esencial, que era sobre todo el cotidiano, el de alimentación, la gente tenía miedo de ir a las grandes superficies. Claro. Y entonces eso ha revalorizado bastante la labor del comercio en durante esta situación, que por cierto han sido auténticos héroes, y lo digo porque además el 60% de los empresarios del comercio en Zaragoza son mujeres. Sí. Es decir, quiero decir que toda esa labor que han venido realizando ha sido importantísimo. Hay otra cosa también importante en todo esto que estamos diciendo y en la pandemia, que afortunadamente se resolvió por el propio ciudadano, que fue quien fue tomando iniciativas importantes para todo ello, y porque quería que volviera de nuevo la situación que se cumplió absolutamente irreal y que evidentemente perjudicaba a todo el mundo. El ciudadano ha tenido muchísimo que ver en la solución de la pandemia a nivel de los pequeños y grandes comercios.
Sí, sí, como decimos, indudablemente nos encontrábamos con cómo se podía salir a comprar, pues eso demuestra la gran nación que tenemos. Me gusta hablar de nación, pues porque las personas mayores que a lo mejor no podían, tenían problemas de movilidad, no podían salir de su casa, eran los propios vecinos los que le hacían la compra. Exacto. Y se la llevaban. Es que España es una nación espectacular, y siempre ha tenido, es decir, hablo a nivel de ciudadanos, que es el que hablo yo, porque yo me muevo en el mundo de la sociedad civil, no me muevo en otros mundos. Entonces, y como comprenderás, esas soluciones se iban dando. Yo te puedo decir, pues teníamos pues gente que se dedicaba al tema de reformas, gente que tenían que ir con el pasaporte para poder moverse de una provincia a otra, de una ciudad a otra. Teníamos el tema en las localidades de los 730 municipios de Aragón, donde efectivamente había una cierta, es decir, no había una conexión a lo mejor dentro de la normativa que se tenía que aplicar por parte de quien tenía que controlar, o que eran en este caso las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y a lo mejor pedían algo a alguien que no correspondía, en fin. Yo creo que a todos nos cogió, pero yo creo que el que mejor respondió fue la nación, y yo creo que al que se le vio un poco las enaguas fue al Estado. En ese sentido, le querría preguntar sobre los créditos ICO que tanto daño han hecho, porque al fin y al cabo creíamos, yo también he sido pequeño empresario durante 15 años, creíamos que nos iba a resolver un problema, pero fue al contrario. Muchas empresas tuvieron que cerrar precisamente porque no fueron capaces de asumir los costes de esos créditos. Claro, efectivamente. Yo quiero recordar que aquí se puso por parte del Ayuntamiento de Zaragoza una iniciativa que eran microcréditos, que vino muy bien en ese momento, pero claro, luego vino, y a pesar de que conseguimos una moratoria a la hora de devolverlos, sí que es verdad que hubo empresas que al final no pudieron. Yo creo que muchas veces yo creo que el Estado tenía que mostrar una generosidad ahí con el pequeño. Es que lo que pasa es que con el pequeño no hay generosidad. El pequeño simplemente parece que es el pechero que tiene que estar asumiendo permanentemente, es decir, todos los costes de las decisiones, en muchos casos, que se toman por parte de los gobiernos, porque claro, el grande, en el momento que le digas algo que no le guste, le va a decir al político de turno, que yo me voy de aquí, quédese usted aquí con esto y luego explíquelo usted en los medios, en no sé qué. Nosotros realmente, es decir, ese desamparo en el cual nos encontramos, lo que llamo nación económica, que para mí la nación económica son los miles y miles de pequeños empresarios de comercio y de servicios que tenemos en esta magnífica nación. Yo creo que son los que forman esa parte de la intrahistoria económica de España, y que eso, por desgracia, los gobernantes que tenemos miran hacia, digamos, hacia otros espectros y a otros lugares. En vez de centrar, el día que se centren realmente en la nación económica, yo creo que a todos nos va a venir mucho mejor, porque siempre decimos desde la Federación, una sociedad es más libre desde el punto de vista económico y comercial cuantos más miles y miles de pequeños empresarios allá en España. Pero fíjate que ahora me estaba acordando que ya no solamente la parte política, en nuestro oficio, la jurisdicción social, sentencias que dicen, mire usted, no puede tener una invalidez porque usted puede gerenciar su negocio, que es una panadería o es una tienda, y en las sentencias, yo esto lo he discutido con magistrados y jueces hasta la saciedad, pero ¿cómo usted me puede decir por sentencia que yo no tengo derecho a una invalidez porque soy autónomo y puedo dedicarme a gerenciar mi negocio, que es una mercería, una tienda, una panadería, que me levanto a las 3 de la mañana? ¿Verdad que te has leído sentencias de esas? Hombre, por supuesto. Pero, es brutal. Las has leído, ¿no? Las has visto. Claro que yo, Ángel, yo te digo una cosa, no olvidemos que el RETA estaba calificado como un régimen deprimido respecto al régimen general por el propio Estado. Es decir, se le llamaba un régimen deprimido, es decir, porque no tenía las coberturas que precisamente, y eso sí que se ha hecho un esfuerzo en los últimos años para intentar confluir, claro, hacia las prestaciones, el grado de prestaciones y tal,
Pero claro, lo último que ya nos ha machacado ha sido el cálculo nuevo, de la cuota de autónomos y desde luego, como decimos, es decir, de esa manera, es decir, o aquí se hace cuando el 98% de las empresas que hay en España son pymes y micropymes, lo que nosotros no entendemos es cómo no está en la agenda política, en el primer lugar de cualquier político, me da igual del partido que sea. E independientemente de eso, al margen de lo que son establecimientos, comercios, en general los autónomos, parece que ahora mismo son como una especie de presa a la que hay que abatir, ¿no? Entonces resulta que uno pone un dinero, le están crujiendo económicamente a través de Hacienda, ni te digo si tienes empleados, y si trabajas para empresas que son del Estado o del Gobierno de Aragón, etcétera, etcétera, que cobras más tarde, ¿cómo es posible que haya esa, sobre todo a través de Hacienda también, esa fiscalización tan absoluta a los autónomos? Parece que es eso, una raza a extinguir, ¿no? Sí, pues que, como te digo, porque no tenemos un Estado, por desgracia, que favorezca la libertad. Lo digo así de claro, es la impresión que tengo. Aquí solo se hace un fárrago y fárrago de normas y normativas, bastante tenemos con las nacionales, para lo que nos viene de Bruselas, pues lógicamente es para echarse a temblar. Yo que formo parte de la C4 y vamos viendo los reglamentos, lo que están pensando, porque da igual que sean las bolsas de plástico, da igual que sea, es decir, todo cuesta, y al final no se dan cuenta que todo lo que pones para que te cueste dinero y te cueste más dinero, y ahí pierdes competitividad total. Nuestras pequeñas empresas es imposible. Claro, entonces por eso mismo te digo que es que eso hay que cambiarlo de alguna manera. Pero fíjese que yo recuerdo que cuando era pequeño mis padres me llevaban a devolver las botellas de gaseosa con el sustentado, eso lo hemos hecho todos. La caja, y las cervezas también, y que mi madre iba a comprar con una bolsa de tela y ni papel ni plástico ni nada por el estilo. O sea que ya en los años 50 y 60 había otra perspectiva mucho más real y que salía del propio sentido común de las personas. Hombre, por supuesto, y además teniendo menos medios de los que hay ahora, con lo cual muchas veces piensas que dices, bueno, esto al final se nos está complicando la vida de una forma tremenda. Y te diría más, solamente un autónomo, cualquier empresario que, como todos sabemos, como persona física, que se juega todo su patrimonio en la actividad económica, debería tener un reconocimiento especial por parte del Estado y una protección añadida, porque yo he visto, y todos hemos visto, y Ángel lo habrá visto y tal, que cuando vino la crisis del 2008, hemos visto auténticos dramas personales de autónomos que han perdido todo hasta su casa. Y además no hubo ninguna medida por parte de nadie, fueron abandonados absolutamente. Y entonces, claro, pues nosotros lo que reclamamos como pymes y micropymes es ese reconocimiento. Saliéndonos, habría para tanto, ¿verdad, Paco? Que sí, efectivamente. Habría para tanto. Saliéndonos del tiempo reglamentado, esto es como ahora mismo. Estoy metiendo un rollo aquí que me gustaría, una vez que está perfectamente explicado, y creo que todos lo entendemos perfectamente bien, hace falta que lo entiendan los gobernantes, me gustaría hablar de su faceta como admirador de la Semana Santa y escritor. Sí, efectivamente. Bueno, mis dos abuelos forman parte de la Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los Dolores, de la sección de la Virgen de los Dolores. La Hermandad de San Joaquín es la hermandad gremial del comercio de Zaragoza desde 1522, pues mis dos abuelos han pertenecido a ella y a la Dolorosa. Yo formo parte de la Dolorosa, pero toda mi familia, que es el miércoles santo en el encuentro, sale la Virgen de los Dolores, que en mi familia pues somos muy devotos, lógicamente. Entonces yo tuve la suerte, además acaba de fallecer mi amigo Jesús Carreras Borrul, ha fallecido la semana pasada, y con Jesús Carreras, que él forma parte de las Siete Palabras, su padre era fundador de las Siete Palabras, éramos amigos yo tengo muchos amigos en la Semana Santa, lógicamente. Y entonces, pues en el año 87, pues tres promotores, junto con José María Murillo, que también su padre era de la Hermandad de San Joaquín,
pues pusimos en marcha lo que es la exaltación de la Cofradía de la Exaltación de Santa Cruz, que está radicada en la parroquia Santa Génoma de los Padres Pasionistas, y ahí, pues bueno, pues incorporamos una nueva cofradía a la Semana Santa de Zaragoza, con un criterio, siempre el criterio de unidad, con un paso que no estaba contemplado tradicionalmente en el Vía Crucis escultórico del Viernes Santo, que saca la sangre de Cristo, que es cuando se alza la cruz, la elevación de la cruz, no existía en Zaragoza, y aportamos esto, aparte de extender la Semana Santa a un barrio de Zaragoza, como era Casablanca, que no contaba con cofradía, por lo tanto veníamos a aportar. Y bueno, estamos muy satisfechos de que casi ahora en el 2027 cumplimos 40 años, de que eso ha cuajado. Bueno, pues hemos venido a aportar con el resto de cofradías, porque afortunadamente la hermandad entre todas es lo que tiene que reinar. Y además escribir un libro, La forja de un ideal, que evidentemente escribir un libro es muy difícil. Sí, bueno, ahí cuento un poco, pues como empezamos. Yo tenía 20 años cuando inicio esta andadura, y formaba parte de la Junta de la Hermandad San Joaquín y la Virgen de los Dolores, que tuve que dejar para dedicarme, lógicamente, a esta labor. Y desde luego, yo creo, como católico que soy, pues bueno, pues es algo que es un ejercicio de piedad, es decir, la devoción en torno a una imagen, la manifestación pública de fe que damos en este caso el Jueves Santo por la mañana, el lunes por la noche, cuando bajamos el Cristo, ahora la Real Maestranza de Caballería desde Santa Gema, y desde luego no solamente aportar ese valor devocional, sino también, como digo, completar la Semana Santa y luego hacer una labor también social que hacen todas las cofradías. En nuestro caso, la exaltación siempre ha estado pues en el apoyo a la vida, en el apoyo lógicamente a las madres que no tienen recursos, o para evitar precisamente pues que tengan que tomar decisiones, y siempre en la defensa de ellas y de la vida, y venimos colaborando con Red Madre y con una serie de entidades de este tipo por parte de la exaltación. Otras cofradías afortunadamente colaboran con otras entidades, y desde luego ha sido algo muy gratificante. Yo con eso, Paco, lo que te digo es decir, afortunadamente tengo 2 hijos maravillosos, he plantado un árbol y el libro lo tengo escrito ya. Ahora tenemos que seguir, Paco, en la trascendencia de nuestra vida, que aún tenemos un recorrido los que estamos aquí y los demás también. Incluso jugando al golf en la Peñaza, o sea que es usted muy aficionado. ¿Se hacen negocios jugando al golf? Mire, yo le voy a decir, mi padre, que falleció el año 77, junto con Vicente Come, Pedro Mateo y una serie de amigos, fueron promotores del golf en Aragón. Empezaron la base americana en el año 66, el año que nací yo, y de allí nació el crear la Peñaza, que se inauguró en el año 73. Yo jugaba al golf no por algo voluntario, sino porque me viene de familia, de mi padre, que ya jugaba, mi madre también, mis hermanos también, y bueno, he vivido la evolución. Yo, claro, llevo 52 años jugando al golf, desde los 6 años que llevo jugando, y le puedo decir que cuando Severiano Ballesteros ganó el primer British, pues yo creo que los únicos que nos alegramos éramos los 4 que jugamos al golf en aquella época en España, y teníamos que seguir el British por las noticias que nos daban los periódicos, muy cortitas, unos sueltos de cómo iba Severiano, al cual yo lógicamente ha sido un referente. Se hacen muchos negocios, y que lógicamente hay gente que juega al golf también para hacer negocios, y que me parece fenomenal, como el que también jugando al tenis hacen negocios, claro, o jugando al dominó, o jugando... Pero bueno, lo que pasa, la diferencia está que, claro, una partida de golf que antes duraba al menos, pero cada vez dura más, entre 4 horas y media, que estás jugando los 18 hoyos y vas acompañando y vas caminando, pues claro, lógicamente... Y luego comiendo, efectivamente, que eso también es importantísimo, la comida para cerrar todo. Ya por último, y volviendo otra vez al principio,
el intrusismo empresarial, el hecho de que se vendan otro tipo de productos, la clandestinidad, el hecho que estamos ahora sufriendo también, que bueno, eso tiene que ser también malo para todo el mundo, ¿no? Para los empresarios, para los comerciantes, esto que estamos viendo y que parece que se va tolerando ya. Claro, nosotros apoyamos el comercio legal. Es decir, el comercio legal es simplemente el que cumple las normas, que cada vez, como hemos dicho, cada vez son más, pero los empresarios que pertenecen a la federación, lógicamente nosotros tenemos una comisión de intrusismo donde lógicamente todas estas cuestiones se trasladan, porque no hablemos del dumping fiscal que supone el que lógicamente, o bien por productos que vienen, o bien por formas de desarrollar el comercio que no son legales o en su caso alegales, cuando menos, pues lógicamente hay un perjuicio porque te ponen en el mercado, te ponen una situación pues peor en cuanto a lo que es la competencia. Es decir, nosotros defendemos la competencia. No olvidemos aquí cuando dicen, no, es que los grandes, los pequeños no quieren porque la competencia... Oiga, cuando no había grandes aquí ha competido el comercio entre él toda la vida. Es decir, y al final quien tiene que elegir es el consumidor, y nosotros como defendemos la libertad, pero la libertad de la persona, llamar la libertad empresarial, pues lógicamente queremos que haya un marco y que lógicamente las autoridades actúen para erradicar esa venta ilegal que genera en muchos casos una cuasi esclavitud por parte de los trabajadores, que eso no hay algo más antisocial lógicamente que esas cuestiones, y que incluso tiene unas mermas la hacienda pública enormes, y que lógicamente que hace muchas veces pues que al final la inspección siempre van a los mismos, que son los legales. Eso es muy curioso, que cuando, lo digo porque nosotros en la comisión de intrusismo ponemos en conocimiento de las autoridades de Hacienda, de Trabajo y tal, cuando vemos estas prácticas que son totalmente ilegales, pues al final pues insolventes. Son insolventes, y no sabemos si, claro, como tienen el objetivo de las diferentes inspecciones, van siempre al que está siempre. Nos pasa a los cazadores, que siempre nos pillan a los que vamos súper reglamentados, hasta con el perro bautizado en el Pilar. Bueno, ahora igual no nos dejan tener perro, o sea que ya veremos más dentro de un tiempo. Bueno, yo creo que aunque nos hemos pasado del tiempo reglamentado como en el fútbol, estos 10 minutos de más sí que han sido interesantes. Hemos sacado rápidamente algunas conclusiones, no como en el fútbol normal, que en los últimos 10 minutos no se juega absolutamente nada. Gracias, Ángel. ¿Alguna cosa más que decir? Bueno, simplemente que le debía un vermute, ahora da 2, porque el favor que me hizo cuando la pandemia es el segundo favor con venir a este plato, por lo cual ya son 2, Vicente. Ya sabes que es un placer estar con vosotros. Pues hasta aquí el pulso de la actualidad con Vicente Gracia Forcén, vinculado desde hace más de 20 años a ECOS, la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia desde 2001, y a la Confederación de Empresarios de Comercio en Aragón, además de otras muchas cosas que les hemos comentado. Gracias, insisto, por estar esta noche con nosotros, y hasta el próximo pulso de la actualidad.